entre la vida, que es después el Nuevo Testamento, del creer en Jesús que vino para, si bien Él vino a cumplir las leyes, pero la vino a cumplir de una manera diferente, antes de las personas legalistas, ¿sí? Y es estímulo a los creyentes a madurar y a perseverar en la fe. Amén. Nosotros nos vamos a quedar con los dos últimos puntos. Con los dos últimos puntos trata de ayudar a otra persona, de decirle, tenemos que tener fe, tenemos que creer. Y en la otra, como nos hace el contraste de lo que es la vida legalista y lo que es el Nuevo Testamento, de que no todas las cosas eran, gracias a Dios ya no tenemos el poder de Dios sobre nuestras vidas, su justicia de manera inmediata, porque si no varios de nosotros ya no estaríamos acá. Esa es la comparación que hace también el libro, ¿no? Del amor de Dios y que gracias a Él nosotros todavía estamos acá, podemos tener una oportunidad de una nueva vida. Amén. Buscando entonces, de lo que nos vamos a ver, que es el tema de la fe, encontré un cuento y me pareció muy bueno de enseñar y muy entendible también, es muy básico. El cuento decía que había un niño que le dieron una tarea en la escuela y la tarea en la escuela que le dieron era que pregunte en su familia qué era la fe. Entonces el niño llegó a su casa, le habla al papá y le dice, papá, ¿qué es la fe? ¿Qué hizo papá? Papá llevó al niño, agarró un salvavidas y se fueron en el auto hacia una playa. Le puso el salvavidas al niño, el niño para esto no sabía nadar, y le dijo, parate en la orilla, mirando hacia atrás, o sea, con el mar atrás, y empezá a dar un paso a la vez. Va a llegar un momento en que no vas a tocar el piso, pero vas a flotar. El niño le dice, pero papá, yo no sé nadar, me voy a hundir, tengo miedo. Le decía, andá confiado que tenés un salvavidas y que cuando no toques vas a flotar. El niño empezó a caminar para atrás hasta que su pie no tocó y de nuevo se asustó. Acordate que tenés el salvavidas, da un paso más que vas a flotar. El niño flotó y no le pasó nada, obviamente. Salió muy feliz el niño del agua, decía la historia, y el padre entonces le dijo, lo que te representé acá son estas cosas. Yo, Dios, el salvavidas, la fe, y el mar es la vida. Nosotros nos vamos a meter en la vida, vamos a caminar, van a venir olas, van a venir muchas cosas, dice, pero si no tienes el salvavidas de la fe, no vas a poder hacer nada y te vas a hundir. Entonces yo dije, qué bien explicado, porque muchas veces uno, si bien sabe el significado de la fe, que en Hebreos de hecho el capítulo 11, versículo 1, nos dice, la fe es pues, exactamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno sabe que lo que es, por eso yo le he dicho, nosotros siempre lo estudiamos, siempre lo recalcamos. Cuando alguien tiene algún problema, nosotros vamos y decimos, tenés fe, creé. Pero después a llevarlo a la práctica es otro tema, porque es complicado, porque tenemos un lado humano, porque somos naturales, porque nosotros creemos a pesar de no haber visto, nosotros creemos en que el Señor Jesús hizo milagros y nosotros no lo vimos hacer milagros. Nosotros hoy en día vemos los milagros que pasan por las oraciones que nosotros hacemos, pero nosotros no vimos al mismísimo Señor Jesús haciendo esos milagros. Entonces nosotros creemos sin haber visto. Entonces ahora vamos a ver el capítulo 11 de algunos puntos. Vamos a empezar por el versículo 4 y vamos a ver la vida de algunas personas que tuvieron una fe inquebrantable y que por eso la pusieron también como ejemplos en este capítulo. En el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Abel es el segundo hijo de Adán y Eva. Fue asesinado por Caín por todo lo que produjo este tema de las ofrendas. Caín obviamente empezó a tener envidia porque Dios lo miraba de manera diferente a Abel que a Caín.
pero más que nada por el tema de los sacrificios. Abel se dice que es el primer hombre de fe, sacando obviamente no a Abraham, que es el padre de naciones, que lo vamos a ver luego, pero es el primer hombre de fe porque él fue el primero que entregó sacrificio desde lo profundo de la generosidad de su corazón. Lo mejor que tenía, las mejores ovejas, es lo que él entregaba en sacrificio a Dios. En cambio, Caín entregaba, si bien tenía frutas y verduras, pero no era por eso la diferencia de las ofrendas ni la diferencia de las cosas, pero sino que él lo hacía de manera obligada. Es como que la entregaba porque tenía que entregarlas, pero no nacía desde lo más profundo de su corazón, ¿sí? Ahí tenemos el primer ejemplo de una persona de fe. Después en el versículo 8 y 9 tenemos a Abraham, que nos dice: por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que eran sus hijos, coherederos de la misma promesa. Abraham tuvo una promesa que era de la tierra prometida. Si bien él no la iba a habitar, pero sus hijos iban a ser los coherederos de esa tierra, ¿sí? Abraham también, nosotros todos sabemos, y después vamos a ver también Sara, ellos no podían engendrar hijos, no podían tener hijos, y Dios le hizo la promesa de que iban a ser padres de multitudes. Y aquí es donde obviamente se empiezan a... De hecho, en Génesis, en algún momento dice que Sara hasta se sonrió cuando le dio la promesa de que le iba a dar un hijo. Abraham terminó teniendo un hijo, que fue la promesa que le hizo Dios, que se llama Isaac, y además terminó siendo padre de multitudes por todo lo que él hizo, porque él obedeció. Todo un acto de fe, que no es porque yo ahora creo, mañana no. La fe es una práctica que se mantiene. Uno vive por fe. Yo no tengo un lapsus de fe. Yo estoy continuamente activando mi fe. Por lo bueno o por lo malo, yo sé que todo proviene de Dios. Yo sé que todo es por Él. Conseguí trabajo, viene de Dios. Gracias, eso es fe. Tengo al nene enfermo, oramos y oramos con fe porque sabemos que el que nos sostiene. Amén. Esa es la fe que nos sostiene y eso fue lo que lo sostuvo también Abraham para agarrar a su familia e irse donde no sabía ni siquiera dónde iba a ir. Salió prácticamente con los ojos tapados, pero él salió obedeciendo a Dios. Puso en práctica su fe. En el versículo 11 y versículo 12 vamos a ver a Sara, que nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Aquí es donde también se cumple la misma promesa que tenía Abraham, porque era un matrimonio, de que fueron padres de multitudes, que su descendencia es incalculable, porque son como la arena de la orilla del mar y como las estrellas, que nadie tiene la cuenta de cuántos son. Todos somos hijos por fe de Abraham, ¿no? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya acá tenemos una descendencia de Abraham. Somos la promesa cumplida de Abraham y de Sara. Amén. El versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Acá ya no vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Isaac. ¿Por qué vamos a hablar de Isaac? Porque cuando estudiamos este hecho en particular, nos dice que Isaac no era un niño, que Isaac era un hombre ya grande, era un hombre maduro. O sea que el padre tampoco lo llevó a Isaac amarrado. El padre lo llevó a Isaac, Isaac fue con su padre. Él no fue obligado a entregarse como sacrificio como lo había dicho Dios. Era un hombre que no forcejeó, no titubeó, fue y obedeció
al mandato que le había dado a Dios a Abraham para cumplirlo. Una vez que llegaron al monte de Moriah, Moriah fue donde tenía que ir a entregar y sacrificar a Isaac, le habla un ángel y le muestra que tenía un cordero en el lugar que estaba amarrado, un carnero, un cordero, un animal tenía, y es ahí donde Dios le dice, me has cumplido, me has obedecido. Entonces entrega, en vez de Isaac, entrega ese carnero en sacrificio. ¿Hasta dónde tenemos que llegar, no? ¿Hasta dónde nos prueba Dios? ¿Hasta dónde? Y que nosotros decimos, pero ¿cómo voy a entregar a mi hijo? Dios le dice, no lo iba a sacrificar, quería saber hasta dónde llegaba tu fe. Él mismo le puso el carnero para que pueda ser sacrificado en vez de su hijo. Amén. Y después tenemos el ejemplo de Moisés. El versículo 23, 24, 25, 26, 27 y 29 vamos a leer, que dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El versículo 29 dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dejó un palacio este hombre, no dejó su casa, dejó un palacio, dejó un trono, porque seguramente iba a ser el próximo faraón. No dejó pocas cosas, no es que llegó, dejó su casa y se fue a hacerse el libertador, y no, dejó un faraón y le dejó la imagen al faraón por el piso. Era de su familia, era de su casa, eran al que habían criado como si fuese propio. Hizo todo eso para libertar al pueblo de Dios. Vemos que cruzan el Mar Rojo. El Mar Rojo no lo cruzan por la fe de las personas que lo acompañaban. Las personas que lo acompañaban iban todas casi llorando de miedo, y muchas hasta querían volver a Egipto. Decían, no, estamos cometiendo un error, esto así no es, no, volvamos, que ahí vienen, nos van a llevar, y va a ser peor lo que se viene. ¿Y él qué hizo? Levantó la vara, golpeó el piso y se abrió el mar. Fue la fe de Moisés la que activó que muchas personas pudieran cruzar el mar y pudieran ser libres de la esclavitud. Amén. Estamos hablando de todos estos versículos, lo que hemos visto es que la fe es activada. La fe no es solamente creer y quedarse con el que yo creo y nada más. La fe tiene que ser activada, porque es así. Dios nos salva sin nuestras obras, y lo leí, me pareció muy bueno, pero la fe que salva produce obra. Nosotros creemos, yo sé que todos nosotros tenemos fe. ¿Podemos flaquear alguna vez? Y claro que sí, porque somos humanos, porque nos pasa. Y para eso estamos nosotros todos como hermanos, donde vamos y sostenemos a nuestro hermano cuando está flaqueando, cuando no se siente muy bien, cuando por ahí le faltan las fuerzas, cuando necesita una oración, porque nosotros muchas veces podemos orar por nosotros, podemos orar por nuestro marido, por nuestra señora, por nuestros hijos, pero obviamente que muchas veces también es bueno que vengan de afuera, como decía la pastora con la hermana Miriam, que vengan de afuera y oren por vos. Nosotros también estamos para eso, pero nosotros tenemos que activar la fe que tenemos, porque yo acá sé que ninguno no tiene fe. Nosotros cada vez que hemos orado en esta congregación, hemos tenido respuesta de Dios. Nosotros todos creemos, y si oramos creyendo, Dios cumple, que es lo que dice su palabra. Si Dios ha cumplido a todas nuestras oraciones, es porque creemos. Fe tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Activar esa fe. Activar esa fe.
En el versículo 32, 33, 34, como ya para cerrar, hay una pregunta que también me pareció muy buena y dice, ¿y qué más digo? Dice el versículo 32. ¿Y qué más les puedo decir? Si ya prácticamente saben todo. ¿Qué más les puedo contar? Si ya hemos estudiado tanto. Si ya hemos sabido tanto. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, dice la palabra, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nosotros tenemos un solo mandato, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es que vamos a salir del mundo, pero sí tenemos esa misión de ir y buscar personas, hablarles. Quizá no la vamos a ver acá, quizá la vamos a ver en otro lado, pero tenemos que ver que esas personas poco a poco empiecen a ver a Jesús como su Salvador. Con lo que nosotros hablamos, cómo nosotros nos comportamos. Somos consecuentes con lo que decimos, con lo que hacemos, que eso es muy importante. Porque hay personas que te van a decir, pero vos me decís esto y mirá, ¿y vos? Nosotros tenemos ese mandato nada más. Ni siquiera que ir a pelear con leones ni con ejércitos. No tenemos que ir a ser libertadores de nadie porque ya la esclavitud, gracias a Dios, está casi extinta. Quedan muy pocos lugares donde eso existe, lamentablemente, pero no tenemos que ir a libertar un pueblo. No tenemos que irnos a pelear con reyes, con ejércitos. No tenemos que pasar por el... Ay, se me olvidó la... donde sufrieron tantos hermanos, donde fueron ahí torturados tantos de nuestros hermanos, quemados vivos, pasaron, se los comieron los leones, pasaron las 1001. Nosotros estamos en la gloria. Nosotros estamos en el paraíso en comparación a nuestros hermanos que pasaron tantas cosas anteriormente. Y lo único que tenemos que hacer es activar nuestra fe. Nada más que eso. Activarla, de a poco. Los resultados quizás no se van a ver de aquí a un mes, 2 meses, porque es un trabajo muy cauteloso el que se hace con estas cosas. Pero sí tenemos que empezar a trabajar, porque eso va a cambiar a la persona con la que estamos trabajando y nos cambia también a nosotros. Porque cuando nosotros bendecimos, también nos bendice el Padre. Nosotros le hablamos a una persona, va a traer recompensa a nuestra vida. Amén. El otro día también compartía en las redes de las etiquetas. Quizás por eso nosotros no avanzamos en un lugar cristiano. Todos venimos con la Biblia abajo del brazo, no todos aprendimos la Biblia desde que nacimos. Y nosotros estuvimos en el mundo. Yo por lo menos hace 10 años o 9 años que recién me convertí. Tuve una vida hace 9 años, de la cual, gracias a todo eso en conjunto, estoy hoy en día acá. Hay que dar gracias a Dios también por lo bueno y por lo no tan bueno, como dice la pastora. Pero son las etiquetas que te pone el mundo, que te ponen tus vecinos, tus colegas, tus compañeros o la misma sociedad. Y veía las etiquetas de Abraham, que era ya un hombre viejo para poder procrear, y Dios lo hizo padre de naciones. A Moisés, que era un tartamudo, y Dios lo hizo libertador. Y David, que lo veían un hombre débil, que era un hombre débil, pues decían que era flaquito, menudito, y Dios lo hizo rey. Saquémonos también las etiquetas. Esas etiquetas que te marcan y que uno piensa y que uno no hace porque dice, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Que yo ahora hago, digo? No. Uno ahora tiene que empezar y tiene que empezar a hacer sabiendo que nosotros somos nueva criatura en Cristo.
de que nuestras etiquetas Él las borró, Él se las llevó al fondo del mar junto con todos nuestros pecados. Nosotros ahora somos personas nuevas. Somos linaje escogido, nación santa, somos tantas cosas para Dios. No nos enfoquemos en las cosas del mundo, en cómo nos etiquetó el mundo, en cómo nos pueden ver, en cómo tenemos que ser nada más. Y de ahí el tiempo dirán, bueno, entonces de verdad cambió, de verdad pasó un proceso. Parece que era cierto. Y así tantas cosas, ¿no? Con los que son cosas que traban el proceso, el cambio, el crecimiento, la expansión del reino de Dios. Porque en realidad lo que nosotros estamos trabando es que otras personas no conozcan de Dios con estas cosas. Y es su reino, no es nada más que nada menos que su reino. Así que yo les traía esta enseñanza para poder activar. No activamos así de llenarnos de cosas y de salir. No, empecemos por nuestro círculo y vámonos ampliando. Vamos a tener que empezar a seleccionar, no porque nosotros queramos, que hay gente que no quiere escuchar y ahí no podemos con hacer nuestro trabajo. Pero sí empezar a buscar gente, porque la gente en este tiempo está muy necesitada. Y quizás no necesitada tanto en lo económico, pero sí muy necesitada espiritualmente. Hay mucha gente que necesita un sostén, una compañía, una palabra. Quizás no que vayan y estén 2, 3 horas con esa persona, pero sí quizás una palabra. Y te lo agradecen tanto, te dicen, era el momento preciso, lo necesitaba, era lo que estaba necesitando. Gente que no cree, pero te dice gracias, gracias porque lo necesitaba. Entonces vamos sembrando de a poquito, de a poquito. Es un trabajo de hormiga. Nuestra fe tiene que ser 24/7, los 365 días del año. Porque por lo bueno, por lo malo nosotros creemos. Lo bueno nos entrega Dios, lo malo pasa por consecuencia de lo que nosotros hacemos, porque no le podemos echar la culpa de todo a Dios, o Dios lo deja pasar por parte de un proceso para nuestras vidas. Porque nos esté formando el carácter o porque esté trabajando con nosotros. Y así puede pasar. Pero tenemos que activar la fe. Amén. Vamos ahora. Nos ponemos de pie. Pídale al Espíritu que empiece a ayudarle a activar su fe. Amén. Que modifique primero todo lo que haya que cambiar en nuestra vida, en nuestros espíritus, todo aquello que esté interviniendo en este proceso, en estos cambios que nosotros hoy en día queremos un avivamiento, participar de un avivamiento, pero para eso primero tenemos que pedir que nos va a doler, nos va a cambiar, porque tienen que modificarnos, tienen que moldear. Esos procesos muchas veces no son fáciles, pero es ahí donde tenemos que pedir la ayuda del Espíritu para permanecer en Dios. Amén. Pídale al Señor un libertador de espíritus, que lo haga un Padre de multitudes, con la palabra de Dios, que lo haga un orador, que lo haga un corista, un salmista. De tantas maneras podemos ayudar a las personas. Que le dé la sabiduría, el entendimiento para entender la palabra y poder, Señor, compartirla. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, poder entender tu palabra. Señor, porque quizás a veces, Padre, no le hemos tomado todo lo que estos hombres y estas mujeres, Señor, hicieron en aquellos tiempos, Padre. Fueron los primeros, Señor, en creerte, Señor, en salir, en activar, en obedecer, Señor, en ser sumisos, Padre, muchas veces. Señor, delante de lo que pedías, Padre.
Ayúdanos, Señor, a ser cada día, Señor, como estos hombres. Necesitamos tanto en estos tiempos, Señor, que pongas en nuestros corazones, Señor, obediencia, sumisión, Señor, el carácter de tu Hijo Jesús, Señor, como Él lo hizo. Obediencia, Padre, para que cuando nos mandes, Señor, podamos hacer, Señor, para poder plantarnos, Señor, delante de las personas y decir que Jesucristo es el Señor y el Salvador, que no hay otro camino al Padre si no es por Él, Señor. Espíritu, Señor, que cambie lo que tenga que. Nosotros queremos ser parte de un avivamiento, Señor. Nosotros queremos personas con Jesús. Alabar y bendecir tu nombre, Padre, a ti. Nadie se pierda, Señor. Señor, lo único que traen es perdición, Señor. Ayúdanos, Señor, y alégranos. Te pedimos que nuestra fe sea en esta tarde, toda esta semana, Padre, que lleguemos al día domingo, corazón feliz y contento porque Señor, lo que teníamos dormido, Señor, hace tiempo. Queremos, Señor, confianza, Señor, creamos que eso va a suceder, Señor, porque como tu palabra dice, yendo se le concederá, Señor. A tu voluntad, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Y amonesta nuestros espíritus, Señor. Amonesta el espíritu de mis hermanos, Señor. Seguir conociendo de tu palabra día a día. Conociendo lo que. Gracias. Espíritu, Señor, en el Hijo y en el Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.